Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas. Un gusto tenerles aquí nuevamente con nosotros en este estudio diario que traemos, el de la lección de la escuela sabática, donde quiera usted se encuentre, ya sea en su casa o viajando. Si va escuchándonos, pues le damos la bienvenida a este estudio que por la gracia de Dios traemos para ustedes. Hoy estoy nuevamente aquí con mis hermanos Carmelo y Tony García, que están listos para también compartir con ustedes este estudio. Hermano Tony, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor, y buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, que están oyendo, mirando esta escuela sabática, la cual esperamos que sea de bendición para todos ustedes, hermanos. Estés donde estés, recuerda que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Debemos confiar siempre en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido, buenos días. Buenos días también, varones, ustedes también que nos escuchan, que nos ven por la televisión. Cuán agradecido estoy yo porque el Señor me levantó en esta mañana con bendición y con el deseo de compartir esta lección que vamos a tener en este día tan importante para nuestra vida espiritual. Así es que deseamos, ¿verdad?, que todos salgamos bendecidos. El Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor nuevamente con el estudio que vamos a tener. Así que voy a pedir, hermano Carmelo, si usted quiere orar. Con todo gusto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Alabado y glorificado sea su nombre, Padre, en esta hora y siempre. Acompáñenos, Padre, en esta hora que vamos a iniciar esta lección y queremos hacerlo con la compañía de su Santo Espíritu, que sea el que nos motive, que sea el que hable por medio de nosotros y que también, Señor, se mueva tanto en los controles, que le dé sabiduría, que le siga dando sabiduría a Pati, y que también, Señor, que nos ayude, Padre, para que podamos solamente hablar lo que usted ponga en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Acompáñenos, pues, bendiga a su pueblo alrededor de la faz de la tierra y bendiga, Señor, a todos aquellos que también claman y le agradecen por la vida, por la salud y por tantas cosas que nos da a día. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la lección para esta semana es Los humildes son exaltados. Vamos a mirar también cómo fueron los últimos días de Saúl, antes, por supuesto, de que David sea exaltado, porque en este caso el humilde es David. Y hablando de la humildad, hermano Tony, ¿qué nos dice el versículo de memoria? Se dice en Lucas 14:11, leemos así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos el ejemplo de David, como ya se ha venido mencionando en la lección. David, aunque fue ungido y fue escogido por Dios entre todos sus hermanos, él fue paciente, él fue humilde, no desesperó a decir, bueno, si yo ya fui ungido como rey, ¿por qué todavía tengo que andar huyendo? ¿Por qué no soy puesto? O se sentía, por ser ungido, se sentía superior a todos los demás. ¿No? Vemos que en la palabra de Dios cómo él siguió con humildad el trabajo al cual había estado ya haciendo, que era el de pastor de sus ovejas. Y después, cuando ya el rey lo llamó a estar con él y lo hizo uno de sus soldados, vemos cómo él hacía fiel su trabajo con paciencia, ¿verdad?, esperando también el tiempo que Dios tiene para cada cosa. Creo que eso es una lección bien importante para cada uno de nosotros, hermanos. Tener esa confianza, esa fe en Dios, que a su tiempo va a darnos lo que Él ha prometido y también lo que esperamos de Él, si es que se lo pedimos de corazón y es lo mejor para nosotros. Debemos de tener paciencia, humildad para que Él nos enaltezca. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, practicar este precepto en nuestra vida? Porque debido a que no se practica, es que surgen tantos problemas a nivel de hogar, a nivel de matrimonio, en la sociedad. Hermanos, el Señor está diciendo aquí,
Miren, tienen que ser humildes para que el orgullo sea bajado, sea, digámoslo así, abatido. La humildad es lo más, hermanos, elemental en la vida. Y yo creo que una de las cosas que nos hace mucho daño en el hogar es la falta de humildad. Hay mucho esposo orgulloso que no admite su error. Hay mucha esposa orgullosa que nunca reconoce también cuando se equivoca. Y esto también lo vemos reflejado en la iglesia, con hermanos y hermanas muchas veces. Pero el Señor dice, si ustedes quieren un día ser exaltados, sean humildes, bajen el orgullo. David ha sido un ejemplo en todo lo que hemos estudiado hasta ahora de humildad. El don de profecía, hermano Carmelo, como dice la sierva de Dios, que finalmente pues David llegó a ser ese rey que Israel necesitaba, pero como la sierva de Dios dice que fue allí exaltado. Bueno, aquí lo vemos en Patriarcas y Profetas, páginas 731 a 745, 754 a 765, bastante hablando sobre la humildad. Israel tenía ahora un rey designado por Dios. El que había esperado pacientemente al Señor vio cumplirse la promesa de Dios. Hermanos, después de tantas luchas, después de tantas pruebas en las cuales hemos visto a través de las lecciones pasadas las subidas y las bajadas que este siervo del Señor dio, ¿verdad? No nos debe desalentar a nosotros, porque pues también pasamos por diferentes pruebas, por diferentes luchas, pero realmente, como estaban diciendo aquí los siervos, la humildad debería de ir ante todo, ¿verdad? Por delante, porque la humildad no es tanto como mucha gente la caracteriza como pobreza, como decadencia. No, la humildad es reconocer nuestras defectos, reconocer, ¿verdad? Nuestras cosas en las cuales muchas veces no nos damos cuenta, aunque a veces nos los digan, ¿verdad? Decimos nosotros, yo no soy así, yo no soy asá, ¿verdad? Pero ahí es donde se muestra muchas veces el orgullo, la vanidad, todo eso, hermanos. Pero la humildad, fíjense, lo tenemos bien caracterizado en el ejemplo que nuestro Señor Jesús dio, ¿verdad? La humildad, en que lo injuriaban, en que le hacían cosas, y aún así, ¿verdad? Lo que expresaba él era amor, era compasión por esas almas a las cuales había venido a salvar. Y así nosotros también, hermanos, realmente deberíamos de vivir ese ejemplo y esa vida abnegada, esa vida de en otras palabras, pues, ¿verdad? Ver a la gente como Jesús nos ve a nosotros. Así es que no los veamos como contrincantes, como enemigos o como que nos están atacando, sino simple y sencillamente, ¿verdad? Un amor, con esa prioridad, con esa bondad que solamente el Señor puede poner en nuestro corazón. A veces decimos, bien humilde habla el hermano, bien humilde se viste, pero ¿cómo es en su interior? ¿De qué sirve vestirse humilde, hablar humilde, si por dentro hay un orgullo terrible? Nunca admite su error, nunca reconoce que se equivoca. Hermanos, la humildad es más que la forma de hablar o la forma de vestirse. Es un corazón, hermanos, que reconoce su pecado, que reconoce su error. Una persona que admite cuando se equivoca. Bueno, finalmente el premio para ellos es que el Señor los va a exaltar. Amén. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque antes de ahondar más sobre ese momento cuando David es exaltado, ¿qué les parece si miramos los últimos días de Saúl? ¿Cómo fueron? Porque pues sobre este hombre es que David todo el tiempo se manejó bien humilde, pero en cambio este hombre orgulloso y arrogante, que nunca quiso humillarse, veamos cómo fueron sus últimos días. Dice el subtítulo para hoy domingo, la realeza devorada por la envidia. Miren ustedes, lo opuesto a la humildad, la envidia. Hermano Tony, explique los resultados de la negligencia del rey Saúl en sus deberes de liderazgo y las profundidades del mal
en las que se hundió. Sí, pastor, vamos a regresar a 1 Samuel 28, versículo 1, y luego los versículos del 5 al 7, que dice así: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y ahora del 5 al 7, dice así: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Vemos aquí cómo Saúl se descuidó por andar con eso que había en su corazón, esa envidia en contra de David, y por estar urdiendo trampas, la manera de cómo podía destruirlo, atacarlo y quitarse ese supuesto enemigo, ¿verdad? Por estar atendiendo a todo eso, descuidó su vida espiritual y se alejó cada vez más de Dios, al grado que en su desesperación recurre a lo que Dios había dejado establecido, que estaba prohibido recurrir a las pitonisas, a los adivinos. Él se olvidó de todo eso y recurrió a esta mujer pitonisa. Esto es una advertencia para nosotros. Recuerdo en una ocasión que fuimos a compartir la palabra, y la abuelita de esta niña, una niña chiquita, pequeñita, no tenía ni el año, creo, de nacida, o un poco más del año, en su desesperación, siendo adventistas del séptimo día, cómo es que recurren a un brujo para que sane a su niña. Hermanos, eso es una cosa que no debemos de caer, porque eso es alejarnos de Dios. Debemos de tener esa plena confianza en Dios, de que Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, y debemos de tener plena confianza en Él, que Él está al tanto de todo, y a su tiempo, si Él quiere y va a ser para nuestro bien, nos va a dar la salud. Y si no, pues Él decida. Debemos de tener siempre nosotros confianza en Él y esa paz que viene de Él, hermanos. Aquí hay una advertencia, hermanos, de hasta dónde puede llegar un cristiano cuando el Espíritu Santo se retira de él. Miren ustedes, el texto bíblico dice que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Antes, cuando el Espíritu Santo estuvo con él, dice que fue transformado completamente. Pero ahora miren, que ya no está el Espíritu Santo con él, ahora el miedo le invade. La conciencia se le turba tremendamente. Advertencia, hermanos, nunca dejemos que el Espíritu Santo se retire de nosotros. Por supuesto que nosotros tampoco nos retiremos de Él, porque cuando alguien ya no es guiado por el Espíritu, entonces comete estos tremendos errores. Número 1, no tiene paz. Hay un miedo terrible que le acompaña. Y número 2, miren, a toda costa quiere ver que Dios le hable. Y la verdad es que ya Dios ya no está para oírle. Cauterizó su conciencia. Y entonces va al otro extremo de buscar entonces al Satanás para que éste le ayude. No hay discernimiento, porque cree que nada más es una simple adivina, pero es un instrumento del diablo esta mujer. ¿Cómo, hermanos, debemos nosotros tener cuidado de que nuestra relación con el Señor, hermanos, no la descuidemos? No dejemos de orar, no dejemos de estudiar, no dejemos de estar con el Señor, no dejemos, hermanos,
de estar siempre perseverando, porque en una de tantas nos puede pasar la de Saúl. Hay una advertencia aquí, la cual debemos meditar. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué nos dice el don profético comentando esto? Bueno, sigue diciéndonos aquí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1013, nos dice que mientras el rey y sus consejeros hacían planes para la captura de David, se administraban mal y se descuidaban los asuntos de la nación. Al seguir los dictados de Satanás, Saúl mismo apresuró los mismos resultados que, con habilidad impía, se esforzaba por evitar. Y luego aquí también en Spiritual Gifts dice, Saúl ha abandonado a Dios y al final busca a quien ha hecho un pacto con la muerte y un acuerdo con el infierno para obtener conocimiento. Aquí nos damos cuenta, hermanos, hasta qué punto bajó este rey, ¿verdad? En la cual ya no hubo regreso, porque fíjese lo que nos dice aquí mismo en Patriarcas y Profetas en otro párrafo, página 732, dice que nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad, como lo hemos estado hablando. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos. El rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta. Había desterrado a David el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Habiendo ahuyentado por sus pecados el Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Así es que ahí podemos ver que Saúl no se volvió al Señor con humildad, con sinceridad, sino que podemos verlo que al último recurre a un método, hermanos, a un método que él mismo, que el Señor había ordenado que se extinguiera, que se desapareciera todos esos adivinos, agoreros y magos y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hermanos, realmente que Saúl acudió precisamente ahí a ese sitio, aunque oculto, aunque disfrazado, pero pues ya estaba en las manos de Satanás. Entonces, hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado y reconozcamos nosotros ahorita nuestra condición, como estamos viviendo, y si acaso, hermano, te has alejado, y si yo me he alejado del Señor, ¿verdad? Pues pedirle perdón y ayuda precisamente de que nos guíe y que nos ayude, ¿verdad? Para reconocer el camino que estamos caminando, que no nos vaya a pasar lo que Saúl, porque, hermano, sería una tristeza que después de caminar con el Señor 20, 30, 40 o más años, al último vayamos a salir como Saúl, ¿verdad? Reprobados. Bueno, pero dijimos hace un momento de que no cabe duda de que fue a visitar a Satanás, porque esta mujer era un instrumento del diablo. Pero ¿cómo sabemos que fue allí para que Satanás lo engañara? ¿Cómo sabemos que fue un engaño de Satanás lo que atrajo al rey a su ruina, hermano Carmelo? Bueno, aquí nos lo dice en los versículos siguientes de los que leyó el hermano Tony. Vamos el 8, el 11, el 13 al 20 y Job 7:9. Pero vamos a empezar con el versículo 8 y luego el 11. Dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Ahora vamos a ver el 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y el 13. ¿Por qué me has engañado? Le dice la mujer: pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer.
Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Ahora nos vamos a Job, capítulo 7 y versículo 9. Siete, 9 nos dice de esta manera: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Hermanos, este versículo, ¿verdad?, es un clave precisamente por la historia que estamos nosotros leyendo acerca de Saúl, ¿verdad?, como el atrevimiento de irse a presentar con esta mujer, que era la que, como quien dice la Escritura, había quedado viva todavía. Pero vemos ahí, hermanos, que sabemos nosotros bien claro que, como dice Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos quién era el que estaba ahí metido en este asunto. No era nada ni menos que Satanás, porque se recuerdan ustedes cuando Satanás se presentó en el desierto ante Cristo, ¿verdad? Se presentó como un ángel de luz. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?, Saúl se aventuró a tanto, y vemos cómo este enemigo que sabe las cosas y cómo, ¿verdad?, agarrar la forma de cualquier persona. Entonces ahí Saúl vio, ¿verdad?, que él mismo exclamó que era Samuel. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado con esas cosas. Hay tanta gente hoy en día que tiene una creencia tan equivocada, que dicen, ¿verdad?, que las personas, si no están en el cielo, pues están en el infierno, están en otro, ¿verdad?, y hasta muchas veces se atreven: bueno, pues es que mi abuelito anoche vino y me visitó y me estaba hablando y me estaba diciendo ciertas cosas. Hermanos, el enemigo sabe bastante, mucho más que nosotros, nuestra historia y la de nuestros amados. Así es que él fácil puede engañarlo a uno. Y en estos últimos días también van a venir espíritus engañadores, que si nosotros no estamos agarrados con la palabra de Dios, no los vamos a poder discernir. Así es que el Señor nos bendiga. Y este rey, podemos ver que llegó hasta el fondo, ¿verdad?, en lo cual fue ya atrapado por el enemigo. Hay aquí en estos pasajes que leímos algunas cosas que quisiera destacar. La primera es el hecho de que cuando surgió o venía esta persona, la adivina dijo: veo, dijo, dioses que suben de la tierra. Esto quisiera hacer un comentario, porque la palabra dioses en el hebreo no solamente se refiere a Dios, sino que también se refiere a jueces. Y si tomamos en cuenta que Samuel fue uno de los jueces de Israel, pues sin duda Saúl entendió que el que estaba viniendo era Samuel. Ahora, el punto aquí que llama la atención es que ella dice que ve dioses que suben de la tierra. La creencia en los tiempos antiguos acerca de dónde moran los muertos era que ellos moran en un lugar subterráneo, es decir, en la tierra. Hoy en día ha evolucionado esa manera de creer. Y algunos dicen: no moran en la tierra, moran en el cielo. La verdad, hermanos, es de que si en el cielo hubiera morado Samuel con todo y lo que llegó a ser, imagínense, profeta de Dios, juez de Israel, sacerdote,
Si con todo y eso Samuel hubiera morado en el cielo, pues la mujer hubiera dicho, veo que bajan del cielo, veo dioses que bajan del cielo, pero dijo, veo que suben de la tierra, porque la creencia era como debe ser, de que los muertos están en la tierra, están en la tumba, y solamente van a venir nuevamente a la tierra los que hayan muerto en Cristo, y será en el día cuando Jesucristo regrese por segunda vez. De esto, pues quisiera que tomaran nota algunos que piensan que los muertos, si son buenos, están en el cielo, si están malos, si son malos, están en el infierno, o si son medio buenos y medio malos, están en el purgatorio. No, mis hermanos, aún en los tiempos antiguos se pensaba y se creía que están en la tumba. Bueno, pero a lo que quiero llegar es el hecho de que Saúl entiende que es Samuel. Hay algo aquí bien interesante, y es que él no miró a Samuel. Le dijo a la mujer, ¿qué miras? Y ella le dijo, veo dioses que suben de la tierra. Nunca vio Saúl a Samuel. Bueno, el punto aquí que quiero también destacar es el hecho de que realmente ese que venía subiendo, pues no era otro que Satanás, era el diablo. Pero miren lo que hace Saúl ante el diablo. Dice que se humilló rostro a tierra y le hizo gran reverencia. ¿Ante quién se arrodilló Saúl? Ante el mismo Satanás. Le dio su honor, su homenaje, sus respetos ante el mismo diablo, porque no era Samuel, era Satanás. Esto, hermanos, llama la atención. Y el otro punto que quería destacar es con respecto al versículo que leyó nuestro hermano también en el libro de Job, capítulo 7, verso 9, cuando él dice que el que desciende al Seol no subirá. No está escrito este texto para negar la resurrección, sino que en el contexto del verso 10 nosotros vemos que se refiere a que no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es decir, los muertos ahí están, en la tumba. No subirán de ahí, sino solamente por el poder de Dios, aquellos que hayan muerto creyendo en Cristo. Bueno, así estos puntos quería destacarlos, pero me gustaría que nuestro hermano Tony pues nos vaya cerrando la lección con su último comentario y también el don de profecía, lo que nos dice, hermano. Sí, dice aquí en Patriarcas y Profetas, la página 734. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomar la de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Aquí solamente en esta parte que estamos tratando es para explicarlo toda una hora y todavía nos quedaríamos cortos. No pudo ser Samuel el que habló con Saúl. Ya lo explicó el pastor, dio varios puntos. Yo quiero añadir uno más, que es que ya Dios se había negado a hablarle a Saúl por medio del Urim o del Tumim y por medio de los profetas, y Samuel era un profeta. Si Samuel hubiera hablado con Saúl, hubiera desobedecido al Señor al haberse presentado, porque ya Dios ya no le había contestado por medio de profetas. Entonces Samuel no iba a ser un profeta rebelde, menos como ya sabemos que los muertos están en la tumba, no sabe nada. Eclesiastés 9 del 4 en adelante, usted puede leerlo. Los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben y tienen más paga en lo que sucede, o más parte en lo que sucede debajo del sol. Pero
dice el espíritu de profecía, miren lo que dice en Patriarcas y Profetas, la página 666.3, párrafo 3, dice: las primeras palabras de la mujer cuando estuvo bajo la influencia de su encantamiento se dirigieron al rey. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? De modo que el primer acto del espíritu malo que se presentó como el profeta consintió en comunicarse secretamente con esta mujer impía para advertirla de cómo se le había engañado. En otras palabras, mientras esta mujer estaba en sus 5 sentidos, no descubrió que era Saúl, no sabía que era Saúl. Pero en cuanto el enemigo entró en ella, ese espíritu del demonio entró en ella, entonces se dio cuenta que era Saúl. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Hermanos, esto es algo tremendo. En una ocasión que yo estaba predicando acerca de este tema, se me hizo la pregunta que ¿cómo uno podría saber que es Satanás el que actúa? Y hermanos, rápidamente no voy a explicar todo, pero yo les mencionaba, cuando tú agarras ese teléfono y te comunicas con ese que se dice que es un comunicador con los muertos, esos adivinadores, desde ese momento cuando ellos te dicen cómo se llama, cuándo nació, es su fecha de nacimiento y su nombre, los demonios que están con esa persona, que desde niña ya tienen a demonio a su lado, así como el ángel de Dios está con nosotros desde que nacemos, también demonios están con aquella persona. Y estos demonios se comunican con el adivino que está a miles de kilómetros, tal vez esté en Japón y uno acá en México o en cualquier país. Pues si nosotros tenemos el medio ahorita del celular para comunicarnos en segundos, ¿ustedes creen que los demonios no tienen medios de comunicación mejores que los nuestros? Claro que sí. Y como los demonios nos conocen desde que nacimos, conocen toda nuestra vida. Así que, ¿qué tiene de raro que aquel adivino, los demonios que lo poseen a él, le estén diciendo, mira, se llama fulano de tal, le pasó tal cosa en tal fecha, está de esta manera, tiene una pierna mala o un ojo que lo tiene mal por esto y lo otro? Y uno acá dice, ay, ¿cómo lo supo de veras? ¿Es verdad? Pues ¿cómo no lo vas a ver si los demonios que te vieron crecer, esos están comunicando con los demonios de allá y los demonios se lo están haciendo saber al adivino? Hermanos, esto es algo muy serio, muy serio. Solamente Dios nos puede proteger cuando vengamos a sus caminos, cuando le aceptemos en nuestro corazón, solamente de esa manera. De otra manera, no estamos protegidos, al contrario, así como hizo con Saúl, ¿ves? Que en vez de animarlo cuando habló con ese supuesto Samuel, que no era otro que Satanás, en vez de animarlo y decirle, mira, arrepiéntete, todavía estás vivo, tienes tiempo, al contrario, le dijo, Dios es tu enemigo. Así también Él va a hacer con nosotros. Que Dios nos libre de todos, hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que un llamado cabe aquí, y es pues que no andemos en esos caminos de andar consultando otras fuentes cuando el único que sabe el futuro es Dios. No sé si habrá alguien que está mirando esta transmisión o está escuchándola, pero tiene esa costumbre de andar consultando el horóscopo, o tal vez cree que te lean la mano, no hay ningún problema, eso no es tan grave. O si ya todavía estás yendo más lejos, como visitar a un brujo, ¿verdad? Para consultar con alguien, alguna persona que falleció. Hermano, hermana, si anduvieras en esos caminos, te hago un llamado en el nombre del Señor. No lo hagas, apártate, consulta a tu Dios. Si sientes que Dios ya no te oye, o como que Dios se alejó de ti, debe ser porque tú no has completamente abandonado el pecado, no te has arrepentido, no te has humillado, y por eso sientes eso. Saúl, eso es lo que pasaba con él, lo vamos a mirar más adelante. Pero yo quiero destacar aquí
que es pecado consultar a los muertos por los vivos. Es pecado visitar brujos. Es pecado andar mirando horóscopos o andar escuchando a esos que en la televisión te dicen lo que te va a venir. Todas esas cosas son pecaminosas. Consulta a tu Dios a través de la palabra. Amén. Arrepiéntete de tus pecados. Deja esos caminos, porque finalmente esos caminos te van a llevar a la muerte, como lo vamos a ver en un momento, pues ya el día de mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a que tampoco a nosotros la envidia nos vaya a llevar a este punto donde nos devore como devoró a Saúl. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por mostrarnos hasta dónde nos puede llevar el orgullo, hasta dónde nos puede llevar, Señor, la envidia, para que nosotros evitemos esos males. Te agradecemos, Señor, porque podemos ver en la lección cómo el error está bien claro para que nosotros no lo practiquemos. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes a que nuestra relación contigo sea tan estrecha, tan sincera, tan profunda, que nosotros, Padre, no tengamos que andar consultando otras fuentes más que solamente a ti. Te pedimos que perdones el pecado de nosotros y de cualquier radio oyente o televidente que tal vez sea lo que le impide sentir esa seguridad de que tú le aceptas. Te rogamos, Padre, que haya de verdad un arrepentimiento sincero por la culpa, por la falta, por el pecado, y un abandono también, Señor, de tal manera que así podamos sentirnos aceptados siempre por ti. Amén. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes para no caer en este error. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.